안녕하세요, 여러분. Estamos de vuelta en otro episodio más de Maite Corea, como cada viernes, para aprender más sobre la cultura coreana. Y como siempre, estamos con la profe Zaira. 안녕하세요, 선생님. 안녕하세요. 안녕하세요, 여러분. 저는 사이라 선생님입니다. 여러분 모두 잘 지내셨나요? Hola, ¿cómo están todos? Soy la profe Zaira y espero que se encuentren muy bien. Sí, y hoy, profe, tenemos un programa un poco, bueno, como cada viernes siempre tenemos un programa súper interesante porque hablamos justamente sobre la cultura y Corea tiene como una cultura un poco, bueno, no un poco, muy diferente a la de Paraguay. Sí. Y lo que yo me doy cuenta, o al menos estuve viendo para este programa, es la cultura o lo más diferente que uno tiene, o sea, entre Corea y Paraguay es el servicio militar. Sí. ¿Verdad? ¿Qué te parece, profe? ¿Cierto? Sí, es cierto, sí. La verdad, yo no conozco muy bien sobre el servicio que cumple acá en Paraguay, pero sí, parece que es muy diferente. Por eso ahora, profe Meli, yo te pido de favor que me cuentas y cuentas a nuestros espectadores cómo tiene el servicio en Paraguay. Sí, el servicio militar acá en Paraguay es obligatorio. Entonces, es obligatorio, pero no todos van porque se puede optar por la objeción de conciencia. Entonces, esto le permite que no realizar el servicio militar. Ah, sí. Bueno, en Corea sí o sí, sí tienen que cumplir su obligación. Es obligatorio que los hombres vayan al ejército. ¿Y desde cuándo? Y hace mucho que es obligatorio. Bueno, para contar desde cuándo necesito explicar cómo es y sobre la historia coreana que teníamos desde antes. Y les cuento. Hoy les contaremos sobre la Fuerza Armada de la República de Corea. En coreano dice 대한민국 국군. Sí, 대한민국 국군. Ajá. 대한민국 quiere decir Corea y 국군 quiere decir Fuerza Armada. Como nosotros generalmente llamamos 한국, pero eso viene de 대한민국. Es como una abreviación, ¿verdad? Que se usa. Sí, entonces el ejército de la República de Corea se estableció el día 15 de agosto del año 1948. Está compuesto por el ejército, la marina, la fuerza aérea y la infantería de marina. Ejército quiere decir yukun. Vamos a repetir entonces todo. Yukun. Yukun es ejército y la marina es 해군. Hekun. Y fuerza aérea quiere decir 공군. Konkun. Y infantería de marina 해병대. Hebyongde. Entonces, un año después de la guerra coreana, 한국전쟁, la guerra coreana quiere decir 한국전쟁, 1951 se hizo obligatorio. Pero, Zaira, contanos un poco, ¿es diferente el Hekun y Hebyongde o son iguales? Es que mucha gente se equivoca mucho porque por tener la letra G, 해군 y 해병대, pero son totalmente diferentes. Corea es una península, por lo que las operaciones navales son necesarias. Por eso, el año 1949, la infantería de la Marina se estableció con la misión principal de operaciones anfibias. Pues, bueno, explicando un poco más simple, es que Hekun es como exclusivamente del mar, Sí, solo el mar. solo el mar, o sea, marina. Sí, Y el Hebyonde es mar y también tierra. sí, exactamente.
Entonces es diferente, muy diferente, ¿verdad? Sí, muy, muy diferente. Sí. Entonces, volviendo un poco al tema de si es o no obligatorio, o sea, antes no era obligatorio. Antes de la guerra coreana no era obligatorio, pero después de la guerra coreana sí, como fuera obligatorio, porque antes teníamos una época colonial japonesa, por eso reclutar militares fueron como militares japoneses y sufrieron mucho. Luego, 1945, fuimos independientes de Japón, así que todavía a mucha gente le quedaron mal recuerdos de los militares. Por eso, desde que se estableció el ejército coreano, inmediatamente no podía ser como obligatorio, porque como tenía mucho miedo, digamos, podemos decir miedo, porque sufrieron mucho. Y claro, si durante la guerra eran militares japoneses, ¿verdad? Por Sí, más que sean de nacionalidad coreana, ajá. tenían que servir a Japón, ¿verdad? Sí, entonces hubo maltratado también y entonces sí, sufrieron mucho y tenían miedo, no querían hacer así como igual que antes. Entonces, como por la guerra, ellos pensaban que ser militar era algo malo y algo que no se debía de hacer. Ajá, sí, Sufrieron mucho. Bueno. sí, así es, pero ahora ya no piensan así como antes, eso ya hace mucho, ya casi hace 80 años y ya ahora se cambió mucho la situación. Y entonces, Meli, ahora, ¿sabes durante cuánto tiempo lleva a hacer el servicio militar? Sí, estuve investigando un poquitito porque es un tema muy interesante, ya que es algo que en Paraguay casi no se toca, a ver ese tema. Pero al principio, en Corea, al principio los militares tenían que cumplir justamente 3 años y 36 meses, ¿verdad? El periodo de servicio militar era de 3 años y 36 meses, pero cambiaba según las circunstancias nacionales. Y a partir del 2020, el ejército y la marina tienen solo 18 meses. La marina, la infantería marina es de 20 meses y la fuerza aérea 21 meses. Ahí podemos ver, por ejemplo, en este cuadrito tenemos donde desde el año 2003 al año 2020 cómo fue bajando. Y tenemos, por ejemplo, el Yukun, que es el ejército. El ejército que era de 24 meses bajó a 21 meses y después a 18 meses. Luego tenemos el Haebyongdae o Haekun, que es la infantería marina o la marina, que bajó también, ¿verdad? 24 a 26 meses, bajó a 21 a 23 meses. Y por último en el 2020, que ya era solo 18 a 20 meses, ¿verdad? Va bajando mucho. Sí. Y después por último el Kongkun, que es la fuerza aérea, que de 27 meses bajó a 24 y después solo a 21 meses. Y eso es lo que ellos tienen que cumplir como servicio, ¿verdad? Para poder estar en una de estas fuerzas. Sí, ahora casi la mitad del tiempo de servicio militar, porque cuando era época de mi papá, él tenía que cumplir 36 meses y ahora solo 18 meses. Entonces es la mitad. La mitad más. Ajá. Entonces, profe Meli, ¿a qué edad debe comenzar? Sí. Cuando un ciudadano varón de la República de Corea cumple los 19 años, es transferido al primer servicio ciudadano y puede solicitar también el servicio militar. Y en el caso de las mujeres, es posible servir en el servicio activo o el servicio de reserva por solicitud. Y ahora queremos saber, profe, si todos los varones de la República de Corea, todos los varones tienen que cumplir el servicio militar obligatorio o hay alguna excepción.
Si es varón, sí, sí o sí tiene que cumplir su obligación, pero depende de la situación o estado de salud, puede depender. Hay excepción. Primero necesita examen psicológico, eso dice en coreano 심리 검사. 심리 검사. 심리 검사. Por la letra decimos 심리 검사, pero para facilitar la pronunciación lo decimos 심리 검사. 심리 검사. Ajá. Y luego también hacen examen físico, sería 신체 검사. 신체 검사. 신체 검사. Y luego hacen clasificación de aptitud, sería 적성 분류. 적성 분류. 적성 분류, así está escrito, pero para facilitar la pronunciación podemos decir 적성 분류. 적성 분류. Y luego si hay algún problema en los resultados de los exámenes, puede estar exentos de servicio militar. Y también puede ser para huérfanos o personas naturalizadas o personas con antecedente penal. El resultado variará según las circunstancias. Y en caso de Haebyongdae es un poco diferente. Ellos hacen el examen físico más duro y si tienen herida o caries, también necesitan ser todo curados. Por ejemplo, yo tengo mi hermano. Mi hermano sirvió para Haebyongdae, es Infantería de la Marina. Y llegando a la escuela de formación, lo revisaron otra vez todo el cuerpo y tenía un poquitito de caries. Y lo rechazaron, enviaron a casa otra vez. Sí, entonces, como 2 meses después, él volvió a ingresar. Sí, por eso, para hacer Haebyongdae es un poco más duro y necesitan cuidar su cuerpo un poco más. Mucho más estrictos que el profe. Sí. Sí. Entonces, Meli, te quiero dar un quiz. Ya ves que la edad 19 años es una edad de estudiar en universidad, ¿verdad? Si es universitario, ¿cómo tienen que hacer? Sí o sí tienen que cumplir su obligación o puede cambiar su fecha o puede tener alguna opción. Sí, en caso de que te encuentres en un periodo de estudio, sí se puede cambiar la fecha, se puede posponer tu fecha de aislamiento para que puedas terminar tu curso o lo que estés estudiando, ¿verdad? Entonces se puede posponer eso, ¿verdad? El ir al servicio militar. Y también si es jugador, si obtienen el tercer lugar en los Juegos Olímpicos o el primero en los Juegos Asiáticos, puede participar en actividades deportivas sin aislarse en el ejército. O sea que si es un jugador, no necesita ir al ejército. Y también hubo una excepción militar, o sea, de la excepción militar para los atletas. En el caso de los futbolistas coreanos que obtuvieron el cuarto lugar en la Copa Mundial en el 2002, tuvieron la excepción y no fueron, porque al llegar al cuarto lugar ya no debían ir al servicio militar, ¿verdad? Ya no le obligaban a que vayan al servicio militar. Y por eso ellos como que quedaron sin la obligación de ir, ¿verdad?, al servicio, de cumplir con el servicio militar. Hasta aquí entonces llegamos en nuestro primer bloque de Maite y Corea y enseguida volvemos, vamos a un pequeño corte comercial, no se muevan de sus asientos que seguimos con la cultura del servicio militar.